Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de la asignatura de Sistemas Digitales Embebidos. Los saluda Gerardo Ansaldo Paul, alumno del grupo Sexto 6, y en esta ocasión veremos las prácticas 21 y 22, que es el manejo del convertidor analógico digital para medición de temperatura y de voltaje. Muy bien, el objetivo que tenemos planteado para estas dos prácticas es poder controlar el puerto ADC o convertidor analógico digital de un microcontrolador PIC16F873A para medir variables físicas de temperatura y voltaje a través de los resultados que nos muestre una pantalla LCD. Aquí tenemos el diagrama de conexión para la práctica número 1, que es la medición de temperatura a través del uso de un sensor de temperatura LM35. Identificamos nuestro sistema mínimo, compuesto por el oscilador o reloj y el master clear. Asimismo, tenemos aquí nuestro sensor LM35 que se conecta al puerto A0 de nuestro PIC. Mientras que para las conexiones de la pantalla LCD, las tres primeras se conectan al potenciómetro que permitirá ajustar el contraste del brillo de nuestra LCD. Los pines 4, 5 y 6 los conectaremos a los puertos B0, B1 y B2 de nuestro microcontrolador, mientras que los pines de 4, de 5, de 6, de 7 de la LCD vamos a conectarlos a los puertos B4, B5, B6 y B7 de nuestro micro. Para el caso de la práctica 22, que es la medición de voltaje, tendremos la misma configuración, pero en lugar de utilizar un sensor LM35, pues utilizaremos un potenciómetro para variar los valores de voltaje. Y la conexión al PIC es bastante simple. Los 5 primeros pines pues los vamos a conectar al Master Clear, a la alimentación, a tierra, al pin B6 y B7 respectivamente. Ahora veremos el código. Tenemos aquí nuestro archivo header en el que hemos definido la configuración de nuestro microcontrolador. Mandamos a llamar al archivo header que hemos creado, práctica-21H. Asimismo incluimos la librería LCD. Aquí tenemos la selección de los pines digitales y del puerto AN como analógico. Seleccionamos nuestra fuente de reloj en 0, habilitamos la conversión analógica digital y por acá tenemos la función de lectura del convertidor analógico digital. Después en el main pues configuramos como salidas todo el puerto B, inicializamos la librería LCD, la librería ADC, establecemos nuestras variables y en el ciclo infinito pues vamos a estar haciendo la medición de las variables físicas, ya sea de temperatura o de voltaje. Esto a través de la impresión de los valores en nuestra LCD y de la variación de la temperatura, en este caso con el uso del sensor LM35 y del voltaje con el uso del potenciómetro. Para la práctica 22 es prácticamente lo mismo. Ahora bien, veamos cuál es el comportamiento que tendrá nuestro circuito. Para el caso de la práctica 21, pues de acuerdo a la temperatura percibida por nuestro sensor, pues esta será marcada en la pantalla LCD, tal cual lo estamos viendo ahí. Ya sea que nosotros disminuyamos o incrementemos la temperatura, pues ese valor lo vamos a reflejar en la LCD. Y para la práctica 22 será lo mismo, pues de acuerdo a cómo nosotros variemos el valor de la resistencia de nuestro potenciómetro, pues tendremos una variación del voltaje que será mostrada en la pantalla LCD, teniendo un valor máximo de 5 volts y un valor mínimo de 0. Dado que las prácticas son muy similares y con fines de practicidad, solamente realizaremos la configuración para el primer circuito, es decir, en el que se emplea el sensor de temperatura LM35. Muy bien, ya tenemos aquí nuestro diagrama físico en el cual podemos identificar el sistema mínimo compuesto por nuestro oscilador o reloj, asimismo el botón reset que lo tenemos por esta parte. También identificamos todas y cada una de las conexiones de nuestra pantalla LCD de 20x4. Por una parte se conectan a los puertos de nuestro microcontrolador PIC16F873A y también identificamos aquí un potenciómetro que se conecta al pin 3 de nuestra pantalla LCD para poder ajustar el contraste de nuestra pantalla de acuerdo a cómo deseamos verla. Y finalmente aquí tenemos las conexiones de nuestro PIC, que a su vez alimenta el circuito con la energía que le provee el puerto USB de nuestra computadora. También aquí tenemos conectado nuestro sensor de temperatura LM35 y para poder comprobar el funcionamiento de nuestro circuito vamos a variar la temperatura que percibe el sensor con el uso de un encendedor, como veremos a continuación. Como podemos ver, conforme nosotros vamos acercando la flama, la temperatura incrementa y esto se ve reflejado en lo que marca la pantalla.
De esta manera es como logramos comprobar que nuestro circuito funciona adecuadamente y así se cumple el objetivo propuesto para la presente práctica.